Justo después de la Segunda Guerra Mundial, se informó que las sádicas esposas de los nazis hicieron lámparas con la piel de las víctimas. Pero sin evidencia física, este relato desapareció de los titulares y de la historia. Si aparecía una verdadera lámpara hecha de piel humana, ya no haría parte del mito urbano. Esto consolidaría los recuerdos con pruebas concretas. Pero si queremos trabajar con este tipo de pruebas, hay que verificarlas. Frágil. Hoy, Mark Jacobson, un periodista de New York Magazine, cree haber encontrado la reliquia desaparecida y está en busca de pistas para descubrir la verdadera historia de las lámparas de piel humana. Soy periodista y por lo tanto escéptico. No sé nada. Solo trato de hallar la evidencia que me permita relatar una historia que tenga sentido para mí. Escéptico o no, para Mark, el relato de la lámpara es algo que lo ha acompañado desde su infancia. Nací en 1948. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial. Como judío que se crió en los Estados Unidos, recorría las calles y me encontraba con chicos italianos que eran muy rudos. Me decían, judío, te vamos a convertir en una lámpara de piel humana. Y parecía que todos entendían a qué se referían. En 1945, los prisioneros del campo de concentración de Buchenwald son liberados. A medida que los aliados avanzan, las puertas de los campos de concentración alemanes se abren. Buchenwald, campamento de los muertos vivientes. Entre todos los horrores descubiertos allí, un pequeño artículo casero capta la atención de soldados y periodistas. Una lámpara que al parecer fue hecha con piel humana. Ilse Koch, la bella esposa del comandante de Buchenwald, fue acusada de ser la sádica detrás de este crimen. Ella veía a los hombres desnudos y si le gustaba el tatuaje, el hombre era asesinado y su piel tratada. Ilse Koch solicitó una de esas lámparas para el cumpleaños de su esposo. Se cree que su romance ilícito con un doctor del campo de concentración alimentó su fetiche por la piel humana. La llamaban la ramera de Buchenwald. La lámpara es la máxima evidencia, la prueba que podría enviar a Ilse a su muerte. Pero antes de ser presentada en el juicio, la lámpara desapareció. A pesar de que una lámpara hecha de piel humana jamás se ha encontrado, la historia continúa. ¿Me oye? Sí, ¿Qué nos quiere decir? vi de todo. Había jabón hecho de personas. Me siento emocionalmente destruida. Pero la falta de evidencia física reivindica a quienes niegan el holocausto. Las cámaras de gas no fueron usadas como arma homicida y no se hicieron lámparas de piel humana. Lo que convierte a este objeto en un problema es que no hay prueba de su existencia. Pero algunos se enteraron de ello y jamás lo olvidaron. No pudieron hacerlo. Así es como el mito se mantuvo vivo. ¿Podría una lámpara perdida del campo de Buchenwald haber aparecido 60 años después del crimen? El huracán Katrina aumentó a categoría 5. Tenía vientos de 250 kilómetros por hora. Fue una tormenta monstruosa. Ha sido evacuada la línea costera de Luisiana, Alabama y Mississippi. Cuando desperté a la mañana siguiente, todo estaba inundado, pero lo peor ya había pasado. Era terrible. El mundo estaba alterado. Fue una verdadera locura. David Dominici era un ladrón. Toda su vida fue un criminal, aunque ahora está limpio y escribe su autobiografía. Buscaba dinero para satisfacer su adicción a las drogas. Siempre hacía eso. En ese momento, a todo el mundo se le dijo que pusiera sus cosas en los bordes de la calle. Y sobre una pila de basura, observé una lámpara de aspecto interesante. Tenía pigmento animal y yo sabía que era alguna clase de piel. Aunque no era de ave ni de res, sé que se trataba de alguna clase de piel. Lo primero que pasó por mi mente
Fue lo que Adolfo Hitler les había hecho a los judíos. Hizo trofeos con ellos, había hecho lámparas. Recordaba eso de mis lecciones de historia. Así que imaginé que podría encontrar algún idiota que comprara ese pedazo de historia. La saqué de la basura y la llevé a casa. Decidí entonces llevarla a mi garaje, que está lleno de antigüedades y artefactos. Y entonces, un amigo mío desde hace algún tiempo vio que David estaba vendiendo esas cosas en la calle. El hombre llegó y se interesó en ella. Y le dijo, ¿de qué está hecho esto? Entonces tomé la lámpara y le dije, de piel humana, viene del Holocausto. Mi amigo no creyó en esa historia ni por un momento, pero la compró por $35 y la llevó a su casa. Skip es amigo mío. Entonces lo llamé y él me contó la historia. Me dijo, en realidad no es mi problema. Le pregunté, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué no es tu problema? Él dijo, porque te la enviaré. Y yo le dije, ¿me la enviarás? Sí, tú eres el periodista, averigua de qué se trata. Un par de días después llegó a mi puerta, así fue como la obtuve. Los sobrevivientes recuerdan varias lámparas de piel humana en Buchenwald, pero todas desaparecieron poco después de la guerra. Para determinar si esta es una de ellas, Mark primero debe averiguar si es hecha de piel humana. Así que en 2007 tomó la lámpara y la llevó al Body Technology, un famoso laboratorio de ADN en Lorton, Virginia. Para mí es difícil saber qué es verdad, por eso hicimos una prueba de ADN. Después del 9/11, este laboratorio fue elegido para identificar a las víctimas y partes de los cuerpos de las Torres Gemelas. Si queda algo de ADN humano, estos científicos hallarán el rastro. Mark describió cómo lucía la lámpara, pero yo quería separar mi mente de lo que él llamó el lado social para enfocarme en el aspecto científico. Definir, ¿esto es humano? Para ellos, el mayor reto fue separar el ADN de personas que habían tocado la lámpara durante tantos años como Mark, del ADN propio de la lámpara. Blanqueamos el material de la pantalla para eliminar cualquier ADN extraño que pudiera haber entrado en contacto con el material. Estamos seguros de que el ADN que observamos pertenece al material de la lámpara y no proviene de personas que la hubieran tocado. Me imaginé que sería el final. Dirían que es piel de cabra o algo por el estilo. Pero estos resultados no serían el final. Nuestro análisis final indicó que estaba hecha de piel humana. Cuando el sujeto me dijo que era real, fue algo impactante. Eso me impresionó profundamente. Pensar que alguien le podía hacer esto a otro ser humano era increíble. Aunque Body Technology determinó que la lámpara era posiblemente de origen humano, eso no prueba que la víctima fuera judía o que tuviese relación alguna con el Holocausto. Último llamado para abordar hacia Manhattan. Cuando me entregaron los resultados de las pruebas de ADN y me dijeron que era de origen humano, para mí eso fue muy importante. En los años transcurridos desde la primera prueba de ADN, la ciencia genética ha avanzado de manera exponencial. La secuencia de ADN desde el año 2006 ha pasado de ser un pequeño avión de papel a ser un cohete Saturno V que nos puede llevar a la Luna. Ahora se puede secuenciar el genoma humano en cuestión de días, algo que antes costaba 5 o 10 mil millones de dólares y requería 15 años de trabajo. Mark se dirige al laboratorio de genética de la Universidad de Nueva York, donde espera que los avances científicos en ADN le permitan ir más profundo, para revelar si la etnia de la víctima corresponde con el típico perfil europeo o judío de un prisionero de Buchenwald. Hola Todd, ¿cómo estás? Es un placer. Entonces, ¿qué quieres hacer? Necesitaremos una muestra de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. ¿Qué tan grande es?
Tenemos mucho material, eso funcionará. Necesitamos muy poco. Lo primero que debemos hacer es obtener una muestra del interior de tu mejilla para determinar tu ADN y descartarlo. Lo que tienes que hacer es frotar fuertemente tu mejilla unas 30 o 40 veces. Muy bien, así es. Después vamos a tomar la muestra y la enviaremos al laboratorio para que analicen tu ADN. ¿Podría determinar lo que comió mi bisabuelo en un día determinado? No, solo nos dirá acerca de tu ascendencia. Podríamos hallar rastros de vínculos que jamás imaginarías. Creo que cuando se revele todo esto, mis ancestros van a decir, déjanos en paz. Ya lo veremos. No sé qué esperar. ¿Estás familiarizado con el trasfondo social de este asunto? Sí. Y de este objeto en particular. Lo interesante para mí es ese trasfondo. He oído hablar de eso durante años y asumí que los museos estaban llenos de pruebas y cosas por el estilo. No sé qué pensar. No puedo emitir juicios, pero insisto que el contexto de esto es impactante. Tiene un gran alcance. Podríamos estar tratando con la piel de un ser humano que fue torturado y asesinado por los nazis. Es muy duro. Y no sé si es cierto. No tengo idea. Pero me preocupan los sueños que pueda tener esta noche. Todd retira 2 pequeñas muestras y las envía a 2 laboratorios de ADN de renombre mundial, donde serán sometidos a pruebas con la tecnología más avanzada. Envía la primera muestra al laboratorio de ADN Paleo en Thunder Bay, Canadá, expertos en la extracción de muestras de ADN antiguas de materiales degradados. La segunda muestra es enviada a los laboratorios Mason en Nueva York, que pueden aplicar la siguiente generación en secuenciación de ADN. La lámpara ha sobrevivido a las inundaciones del huracán Katrina y puede remontarse a la Segunda Guerra Mundial. Extraer el ADN suficiente para revelar la identidad de la víctima puede resultar imposible. Siempre que se buscan evidencias científicas, se compara con el registro histórico y con el registro de los sobrevivientes. Es creíble, tiene sentido. Esto es lo que sabemos y esto lo que no. Es bastante polémico porque debemos enfrentar testigos presenciales 50 años después de los hechos. El 11 de abril de 1945, el día que fue cerrado Buchenwald, los soldados estadounidenses descubrieron lo impensable. Las tropas estadounidenses llegaron a los campamentos. Eran hombres endurecidos por la batalla. Pero después de entrar a los campos de concentración, vieron algo que jamás habían presenciado. Investigadores del ejército estadounidense interrogaron a los soldados aliados sobre sus experiencias en estos campos de muertos vivientes. En 1937, Albert Rosenberg, un adolescente judío, huyó de la Alemania nazi hacia los Estados Unidos. Al final de la guerra, regresó a su lugar de nacimiento como capitán del ejército de los Estados Unidos en la División de Guerra Psicológica. Su misión era recolectar información sobre los campos de concentración y perseguir a los criminales nazis. Es uno de los pocos testigos vivos que observó las lámparas hechas con piel humana de los prisioneros de Buchenwald. Yo estaba a cargo de un selecto grupo de inteligencia y nos dijeron: su tarea es entrar a ese gran campamento en las afueras de la ciudad de Weimar, que resultó ser Buchenwald. Fue una pesadilla. Había muchos cuerpos por todo el lugar. El hedor era terrible. Eso fue algo muy triste.
El general Patton ordenó a los habitantes de los pueblos cercanos que marcharan a estos campos y observaran lo que sus soldados habían encontrado. 1.200 civiles caminaron desde la ciudad de Weimar para realizar un recorrido forzado. Y de acuerdo con los observadores, los alemanes actuaron como si estuvieran celebrando algo que les beneficiaba. Había un gran grupo de personas en torno a una mesa. Lo primero que vieron los civiles alemanes al llegar al campamento fueron las lámparas. Había trozos de piel tatuada y 2 cabezas reducidas. Recuerdo que había una lámpara y dije, ¿pero de qué está hecha esta lámpara? En una mesa había una lámpara hecha de piel humana. Estos y otros objetos de origen nazi fueron mostrados a los civiles. Los que observaban las cosas perversas que se habían hecho en el campamento decían, miren todo lo que hizo su gente. Fue muy dramático y allí había exprisioneros. Su reacción fue llorar sin cesar. Solo dijimos, no teníamos idea. Pero lo vemos y ahora nos enteramos qué estaba pasando. Creo que el alcalde se ahorcó después. En la noche tengo pesadillas y estas me despiertan. Pero no las recuerdo mucho. No es fácil vivir con el caos que tuve que presenciar y he visto muchas cosas que con frecuencia no consideraba reales. Después de la liberación, Al Rosenberg recopiló relatos de testigos presenciales de los prisioneros del campo. El documento conocido como Informe Buchenwald describe los horribles crímenes cometidos por los nazis y los detalles del espantoso proceso al que sometían los despojos para convertirlos en trofeos. En el informe oficial, el campo de Buchenwald fue denominado una fábrica de exterminio. Los medios utilizados: el hambre, combinada con trabajo duro, abusos, palizas y torturas. Las condiciones de hacinamiento eran increíbles y había enfermedades de todo tipo. Los cuerpos estaban apilados uno sobre otro afuera del crematorio. Estamos en la gran puerta del crematorio de Buchenwald. Cada mañana los cadáveres de la noche anterior eran apilados aquí, en el patio de este crematorio. Pero antes de ser quemados, eran llevados al departamento médico de este lugar. Los nazis tenían un lugar de experimentos médicos para disecar los cuerpos de los prisioneros. Había 3 razones por las cuales los cadáveres eran traídos aquí. La primera era por los dientes de oro. La segunda era obtener órganos para la educación médica en las universidades cercanas. Y la tercera era para aprovechar la piel humana, por ejemplo, para hacer lámparas. Muchos de los objetos de piel humana recuperados de Buchenwald fueron presentados como evidencias en los juicios de Nuremberg, pero las lámparas desaparecieron. ¿Podría ser esta una de las lámparas de piel humana perdidas de Buchenwald? Aunque la evidencia de ADN sugiere que es de origen humano, nada demuestra que procede de la Alemania nazi. Así que Mark Jacobson se dirige a P.E. Goering, un taller de metalurgia de 150 años en la ciudad de Nueva York. Este es un lugar llamado P.E. Goering. He caminado cerca de aquí muchas veces y nunca fui consciente de ello. Aquí los expertos analizarán una muestra del marco para ver si es consistente con la manera como fabricaban el acero los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esta se llama prueba destructiva y no me gusta cómo suena, pero ya veremos. Es extraño. Es hecho a mano. No es una unión muy común.
Alguien la curvó y la fue sujetando a medida que la unía. No fue producida en masa, es una elaboración individual. Se puede cortar aquí y aquí. De esta manera obtendremos esta barra y también se obtiene la unión. ¿Es fácil de reemplazar o es complicado? ¿Qué quiere decir con complicado? ¿Es posible hacerlo? Tengo sentimientos encontrados acerca de este asunto. La mitad del tiempo me siento como si no me hubiera interesado. Podríamos hacerlo. ¿Qué quieren hacer con esto? ¿Cortar? Y luego nos vamos a casa. Como no hay otra manera de probar el metal, Mark debe acudir a un proceso que podría destruir la lámpara. ¿De acuerdo? Es un placer hacer negocios con usted. Igualmente. Le devolveremos esta parte cuando sea posible. Excelente, gracias. Es un poco extraño ver a alguien cortando esa lámpara. Me parece que es un hombre cuidadoso. Pienso que es competente. Después, Mark envía la muestra del marco a los laboratorios Struers en Cleveland, Ohio, un líder mundial en pruebas de metales. El doctor George Van der Voort examinará la muestra a un nivel microscópico. Específicamente se examinará la técnica y trataremos de poner en contexto qué tipo de soldadura fue aplicada.